Estación Arte. Hace mucho tiempo, en una tribu vivía un grupo de cavernícolas. Allí sobresalía un par de cavernarias que, a diferencia de las demás, eran curiosas y aventureras. Siempre estaban dispuestas a ayudar a los más pequeños de la tribu y a sus familias, invitándolos a ser artistas de sus emociones, protagonistas de experiencias diversas. Organizaron un especial recorrido con parada en 3 estaciones. Se subieron al globo, el cual tomó rumbo a la primera estación para expresar las emociones. Paso a paso trazaron una guía durante su visita a la segunda estación para comprender las emociones. También exploraron grandiosamente junto a unas amigas que hallaron en la estación final para regular los estados emocionales, y ellas brindaron interesantes aportes. Escuchemos sus opiniones a partir de las experiencias en acompañamiento a las niñas y niños de educación preescolar. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Diana Silva Trujillo Sánchez y soy docente de educación preescolar. Frente a la pregunta cómo trabajar las emociones de los niños y las niñas en el aula, como la aula de la virtualidad, digamos que cuando me encontraba presencial con los niños y las niñas, trabajamos siempre las emociones en diferentes experiencias. Una de ellas pues era el ritual de inicio. Eso se consideraba como el primer momento que teníamos en contacto con los niños y las niñas, donde les preguntábamos cómo se sentían, cómo había amanecido el día de hoy, qué habían comido, qué habían hecho el día anterior, como para tener ese contacto frente a las actividades y relaciones que tenían los niños y las niñas. También realizábamos diferentes juegos donde podíamos observar la participación de los niños y las niñas. Normalmente nosotras como docentes sabemos cuáles son esas emociones que los niños presentan cuando están tristes, cuando están felices, porque uno sabe más o menos el contexto en los que llegan. Entonces digamos que también mediante el juego podíamos observar esas emociones y pues de cierta manera tomar ese diálogo con el niño pues para saber qué le pasa y pues llevar un proceso pues más ameno con el niño o la niña. ¿Y cómo se hace ahorita en la virtualidad? Pues digamos que hay un papel importante que es la familia de los niños y las niñas. Pues ellos desde la virtualidad y desde este proceso que estamos llevando, ellos ahorita son esos guiadores, esos orientadores en los que fortalecen esos procesos de los niños y las niñas. Nosotras como docentes, que pues somos las orientadoras, las que priorizamos esas experiencias para que los niños y las niñas las puedan elaborar al lado de su familia o cuidador o agente educativo, priorizamos experiencias que se lleven a eso, al afecto, al compartir, a que las familias, padres de familia o los cuidadores o agentes educativos que está inmerso el niño puedan tener ese contacto, esa confianza. Entonces digamos que si se piensa en que esas experiencias que uno propone como docente se lleven a casa de una manera pues afectuosa, amorosa, y de cierta manera sentir también que la docente, aunque no está presente como lo hacíamos normalmente, está presente desde la distancia. Entonces digamos que pues eso es como lo que he trabajado desde este proceso. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura Victoria Bernal y a continuación voy a compartir la respuesta a una pregunta muy interesante desde mi formación como licenciada en Pedagogía Infantil y como maestra de jardín. Bueno, la pregunta es ¿por qué es importante trabajar las emociones en el aula y cómo las trabajo antes y después de la pandemia? Bueno, personalmente desde mi experiencia y mi formación, para mí es de suma importancia el trabajar las emociones o básicamente la inteligencia emocional, entendiendo la inteligencia emocional como la capacidad de comprender las emociones propias y las ajenas. Entonces entiendo que desde que nacemos nosotros tenemos emociones y sensaciones.
Desafortunadamente nuestro sistema educativo muchas veces las invisibiliza, no les da el valor ni la importancia, centrándonos en contenidos, centrándonos en toda la inteligencia cognitiva, y pues muchas veces ni miramos el estado de ánimo, ni propio, ni personal, ni el de nuestros estudiantes. Entonces para mí es de suma importancia el reconocer cómo me siento, cómo se sienten mis estudiantes. Al reconocer cómo me siento y cómo se sienten mis estudiantes, les puedo asignar un nombre a todo eso que siento y por ende una gestión adecuada. Cuando nosotros no manejamos nuestras emociones, vamos a dar respuestas no adecuadas, respuestas violentas, agresivas, o muchas veces que van a generar un ambiente tosco donde la otra persona no me interesa. Entonces, digamos que desde mi práctica las abordo a través de, me encantan los libros, álbum o los cuentos. A partir de la literatura infantil me he encontrado con situaciones donde puedo enfrentar al niño a situaciones de enojo, tristeza, alegría, abandono. Entonces, el ponerse en el zapato de ese personaje de ese cuento o de esa situación posibilita que yo pueda fortalecer la empatía. Recordemos que la empatía es la habilidad de ponerme en los zapatos del otro, algo que a veces nos cuesta bastante, ¿verdad? El entender por qué el otro actúa de una manera o por qué no actúa como yo quiero. Entonces, no solamente estoy fortaleciendo las emociones, sino la empatía es una habilidad social, y también la resolución de problemas, de conflictos, cómo enfrentarme frente a un niño que esté súper enojado. Entonces, a través de canciones, a través de Botella de la Calma, a través de contar, a través de dibujar, de expresar todo eso que tengo adentro sin hacerle daño a la otra persona, sin hacerle daño a mi par. Entonces considero que es de suma importancia, antes que contenidos, antes que lectura, el centrarnos en cómo gestionar esas emociones. Bueno, pues ahorita en pandemia esto obviamente ha surgido más porque nuestros niños están desde casa con familias. Entonces a veces como familias pues llevábamos al niño al jardín y pues, pero ya tenerlo en casa entonces ha sido más difícil, ¿no? Porque ya mamá trabaja, papá trabaja desde casa, entonces todos los espacios han estado más reducidos. Entonces diferentes talleres nuevamente involucrando el cuento, la literatura para niños como el centro, para poder ponerme en ese lugar del otro y empezar a ayudar a la gestión de las emociones. Bueno, no es algo fácil, ¿verdad? Hablar de algo que sentimos no es fácil, pero es necesario. Es necesario desde pequeños, muy pequeños, tener en cuenta algunos talleres, algunas actividades donde se nos eduque, donde se nos enseñe, donde se potencie y se fortalezca la gestión de emociones. No es un tema que podemos seguir invisibilizando, sino que podemos ponerlo a la luz, donde nuestros niños sean los protagonistas y nosotras como docentes, maestras también podamos poder gestionar y pues darle muchas actividades y momentos significativos a nuestros niños. Bueno, espero haya servido mi respuesta y agradezco a las chicas que confiaron en mí. Nos vemos.